Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Cámara encendida, si no, no vale su participación. Ya, ¿con quién empiezo? Profesor, ¿y si se me va la señal? Niño que participe, a ver, escúchenme. ¿Tú Niño, también? ¿qué? Nos vemos mañana. ¿Qué se oye? Niño que participe ya está libre y se puede desconectar. ¿Quién empieza? Yo, profe. Yo Adelante. segundo, profe. Ya estoy escuchando. Vanguardias literarias. Las vanguardias literarias comprenden todo aquello movimiento literario que surge en Europa a principios del siglo XX y que representa novedosas formas de concebir no solamente la literatura, sino el arte en general. Una de las vanguardias literarias es el modernismo. Es una corriente de renovación artística que tuvo lugar desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Se destacó por su literatura que rompe con los estilos de tradicional. Características del modernismo es la ruptura con las reglas y lo tradicional, la nueva ideología y estilo que rompieron con el realismo y Sí. la observación del y fuerzas interiores. Uno de los autores de tal movimiento es Manuel Gutiérrez Manjeras, mexicano, Amado Nervo, mexicano, José Asunción Silva, colombiano, y Julián del Casal, colombiano. Muy bien. ¿Le sigo? No, ya. Ok. Sí, estoy también pasando lista. ¿Quién es Preciado Moreno? Los que lean ya se pueden desconectar, ¿eh? ¿Quién sigue? ¿Ya me puedo retirar entonces, profe? Profe, ¿Sí? Sí, Adiós. adiós. Bye. Bye. ¿Quién sigue? yo, profe. Adelante. Las vanguardias literarias comprenden todo aquello movimiento literario que surgieron en Europa a principios del siglo XX y que representaron novedosas formas de concebir no solamente la literatura, sino el arte en general. En los primeros años del siglo XX, el ambiente en el continente europeo era turbulento. Investigué el arieldentismo. Ajá. El arieldentismo fue un movimiento emergente en la literatura y la filosofía de comienzos del siglo XX. Este planteaba que no existía ninguna fuerza divina rigiendo las vidas de los seres humanos. De este modo, el hombre era responsable de sus decisiones éticas y sus comportamientos. Este nuevo punto de vista influyó en el abordaje poético de temas como el sufrimiento, la muerte y el fin individuo. A la luz de este nuevo óptico, estos temas estaban completamente separados de las religiones y concepciones cosmódicas y visuales. Uno de los autores fue Miguel de Unamuno. Fue a 29 de septiembre de 1864, Salamanca, 31 de diciembre de 1936. Fue un escritor y filósofo español perteneciente a la generación del 98. En su obra cultivó gran variedad de géneros literarios como novela, ensayo, teatro y poesía. Rector de la Universidad de Salamanca a lo largo de 3 periodos, también fue diputado de las Cortes Constituyentes de la Segunda República, de la que fue distado hasta el punto de secundar la sublevación militar que dio el inicio de la guerra civil, si bien terminó retractándose de su apoyo. Una de sus obras fue La Esfinge, es la primera obra de teatro escrita por Miguel de Unamuno en 1998, aunque según su biógrafo Emilio Salcedo fue en 1897. Durante una gran crisis existencial se estrenó en 1909. Muy bien. Punto ahí. Ya. Los que lean ya pueden retirarse. ¿Quién sigue? Yo, profe. A ver, Rosario Molina. Adelante. Las vanguardias literarias comprenden todos aquellos movimientos literarios que surgieron en Europa a principios del siglo XX y que representaron novedosas formas de concebir no solamente la literatura, sino el arte en general.
En los primeros años del siglo XX, el ambiente del continente europeo era turbulento. Expresionismo, 1905-1933. Se extendió por Europa entre los años 1910 y 1925. Los expresionistas rechazaban el arte como representación de realidades externas y buscaban en su interior. Sus obras eran impregnadas por el pesimismo, el inconformismo, la desesperanza y todos temas recurrentes en tramos como el miedo, el amor, la locura, la guerra, entre otros. Alemania es fundamental para el expresionismo. Los expresionistas alemanes no escatimaron en mostrar lo morboso, lo prohibido o lo obsceno. Expresionistas como deformadores de la realidad los hubo desde los principios del arte. Tenemos los casos como Bruegel, Goya, Van Gogh y el Greco. Pero fue en esta atmósfera prebélica de Alemania cuando artistas de tendencias muy diversas y diferentes formación y nivel intelectual se unieron para la creación de un arte más personal e intuitivo, donde predominase la visión interior del artista, la expresión y la impresión. Tenemos así temáticas oscuras y sórdidas como la soledad, la miseria, la muerte, el sexo, una forma de reflejar la amargura existencialista de esos años con una visión trágica del ser humano en la que el individuo va a la deriva de la sociedad moderna, industrializada, donde se ve alienando y aislando. En el expresionismo hubieron 4 etapas. La etapa preexpresionista, el puente, el color y el jinete azul. Algunos artistas representativos en la literatura del expresionismo fue Georg Büchner con La muerte de Danton, Frank Wedekind con El despertar de la primavera, August Strindberg con El camino de Damasco, Thomas Mann, La montaña mágica y Frank Kafka con La metamorfosis. Punto ahí. Muy bien, Rosario. Yo, profe. Ya te puedes retirar los que lean. A ver, Avi, Yo, profe. Yo, profe. Avi y luego Moisés Emanuel. Las vanguardias literarias. A principios del siglo XX surge en toda Europa un espíritu renovador y combativo que se manifiesta en el deseo de dejar atrás viejas formas de expresión, reflejo de un estilo de vida decimonónico ya desfasado. Este anhelo desembocará en la aparición de una serie de movimientos estéticos que se engloban bajo el nombre de ismos de vanguardia. Surgen de esta forma una multitud de nuevas corrientes que se desarrollan en todos y cada uno de los campos artísticos existentes: pintura, escultura, arquitectura, literatura, etc., siendo algunas de ellas específicas de un solo tipo de manifestación artística. Por ejemplo, el fauvismo es exclusivo de la pintura, aunque en general todas las corrientes participarán en todas las artes. Centrándonos en la producción literaria, podemos citar como principales movimientos europeos de vanguardia los siguientes: el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, el cubismo, el creacionismo, el expresionismo y el ultraísmo. Okay. Ya con eso. El futurismo es iniciado en... Ya. ¿Ya con eso? Bueno. Yo, profe. A ver, Yo, Moisés profe. Emanuel. Niños que lean ya yo se pueden retirar. Niños que lean ya se pueden retirar. Gaona, investigué futurismo. a ver. El futurismo fue un movimiento de vanguardia italiano que se dio a conocer el 20 de febrero de 1909, cuando el diario Le Figaro publicó en París el Manifiesto Futurista, escrito por el poeta Filippo Tommaso Marinetti. Pretende expresar los valores y experiencias del área de la máquina, velocidad, energía y fuerza, revolucionando las técnicas y el lenguaje de la literatura y las artes. Por ello asumió como nombre el término futurismo, que significa movimiento orientado hacia el futuro. Muy bien. Nace como un movimiento literario, pero un año después de la publicación del manifiesto, el futurismo se calcula entre los artistas italianos que imitaba a su fundador. Se expresan en la publicación de varios manifiestos, a saber: Manifiesto de los pintores futuristas 1910, Manifiesto de las esculturas futuristas 1912, Manifiesto en el arte de los ruidos
dedicado a la música 1912 y Manifiesto de las Arquitecturas Futuristas 1914. Ok, punto ahí. Permítanme Yo, 15 segundos. Ahorita me dicen quién sigue. ¿Qué dice el chat? A ver, no lo vi otra vez. ¿Quién sigue? Yo, profe. A ver, escuchamos. Lourdes, otra vez el chat. ¿Quién sigue? Yo. A ver, te escuchamos. Las vanguardias literarias comprenden todos aquellos movimientos literarios que surgieron en Europa a principios del siglo XX y que representaron novedosas formas de concebir no solamente la literatura, sino el arte en general en los primeros años del siglo XX. El ambiente en el continente europeo era turbulento. Nada más un comercial. Están leyendo la investigación que les dejamos de las vanguardias y dijimos que con eso íbamos a promediar. ¿Quién sigue? Yo, profe. A ver, Yo, Orlando, profe. te escucho. Yo aquí tengo que, dice, a principios del siglo XX comenzaron a aparecer nuevas corrientes artísticas literarias que se bautizaron como los icismos. Eran movimientos que buscaban de un modo u otro romper con la realidad para encontrar otras formas de expresión que fueran totalmente rompedoras con, con la tradición artística y así ofrecieran discursos nuevos para un siglo nuevo, y todos estos ismos se integraron dentro de un movimiento común que fue el vanguardismo. Así es. Ahorita las características, las 20 vanguardias que hay son las de el impresionismo, expresionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, ultraísmo, surrealismo, estridentismo. Y otras de las 8 características que tienen es que tienen la libertad de expresión, actitud provocadora, aparición de los ismos, ruptura de la norma y se suprime de la personificación, ruptura de las normas literarias, tiene arte innovador e importancia del simbolismo. Así es, por eso se llaman ismos también, vanguardias o ismos. Muy bien, ¿quién sigue? Ahora yo. Ahora yo. A ver, Espera, antes de, ya cuando nos vamos, ya cuando leímos, ¿ya nos salimos? sí, ya están libres. Ah, bueno, gracias, profe, hasta luego. Dale. A ver, Daniel, ¿ibas a leer? Sí, A ver, del futurismo. El futurismo es un movimiento literario y artístico que surge en Italia en el primer decenio del siglo XX, mientras el cubismo aparece en Francia. Gira en torno a la figura de Marinetti, quien publica en el periódico Parisienne Le Figaro. ¿Sí se dice así? ¿Sí se sí, pronuncia así? sí. Ah, ok. El 20 de febrero de 1909, el manifiesto futurista proclamó el rechazo frontal al pasado y a la tradición, defendiendo un arte anticlasista orientando al futuro que respondiese en sus formas expresivas al espíritu dinámico de la técnica moderna y la sociedad masificada de las grandes ciudades. Bueno, En 1900, sigue, sí. Síguele. En 1910 ya se puede hablar de un grupo liderado por Marinetti
Ujú. Trabajarán artistas como los pintores Russolo, Carrà, y ¿sabe qué otros más? El futurismo fue llamado así por su intención de romper absolutamente con el arte del pasado, especialmente en Italia, donde la tradición artística lo impregnaba todo. Quieren crear un arte nuevo, acorde con la mentalidad moderna, los nuevos tiempos y las nuevas necesidades. Para ello toman como modelo las máquinas y sus principales atributos: la fuerza, la rapidez, la velocidad, la energía, el movimiento y la deshumanización. Dignifica la guerra como espacio donde la maquinización, la energía y la deshumanización han alcanzado las máximas metas. Sus ideas revolucionarias no deseaban limitarse al arte, sino que, como otros muchos movimientos, pretendían transformar la vida entera del hombre. La estética futurista difunde también una ética de raíz machista y provocadora, amante del deporte y de la guerra. ¿Dónde voy? Amante del deporte y de la guerra y de la violencia y del peligro. El futurismo fue politizándose cada vez más hasta coincidir con la tesis del fascismo, en cuyo partido ingresó Marinetti en 1919. En su manifiesto hay un punto que dice: queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, patriotismo y el gesto destructor de los anarquistas, las bellas ideas y que matan y el desprecio a la mujer. Muy bien, punto ¿Le ahí. sigo? No, ya, muy bien. Villalpando López. ¿Quién sigue? Yo, profe, A ver, adelante. el primer tercio del siglo XX se caracteriza por grandes tensiones y enfrentamientos entre las potencias europeas, además de la Primera Guerra Mundial, 1914 y 1918. Tendrá lugar la Revolución Soviética, octubre de 1917, abriendo esperanzas para un régimen económico diferente para el proletario y para los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Tras los felices años 20, los años locos, épocas de desarrollo y prosperidad económica, vendrán el gran desastre de la bolsa de Wall Street 1929 y volverá una época de recesiones y conflictos que, unidos a las difíciles condiciones impuestas a los vencidos de la Gran Guerra, provocarán la gestación de los sistemas totalitarios, fascismos y nazismos, que conducirán a la Segunda Guerra Mundial. La palabra vanguardia designa un conjunto de movimientos artísticos y literarios que se desarrollan en Europa y América durante el primer tercio del siglo XX. Estos movimientos se oponen con virulencia el pasado y proponen con su manifiestos nuevos cambios, nuevas concepciones del arte y de las letras, fruto de la malesta antes del presente. Ok. Ramírez L. ¿L qué? LG, no, ¿verdad? No, Ramírez López. Ah, muy bien, Mary, ya te puedes retirar si gustas. Ok, gracias. Otro lector. Yo, ¿Quién dijo yo? Abraham. Sayexi y luego Abraham. A ver, Sayexi. El cubismo es un movimiento vanguardista de inicios del siglo XX que se caracteriza por el uso dominante de figuras geométricas como los rectángulos, los triángulos y especialmente los cubos, de donde toma su nombre. Su objetivo es romper con la presentación naturalista y plasmar varios planos de modo simultáneo sobre la superficie de un cuadro. Convencionalmente se establece su inicio
en el año 1907, cuando Pablo Picasso, 1881 a 1973, presentó por primera vez la pintura Les Demoiselles de Avignon, las damas de Avignon. En este primer intento, Picasso incorpora influencias de arte africano primitivo y del post-impresionismo, especialmente del pintor francés Paul Cézanne, 1839 a 1906. Además de encontrar inspiración en las formas de arte exótico, el cubismo intentó representar la cuarta dimensión a través de hiperpoliedros, cuya idea es espacio-tiempo y se inspira en la teoría de relatividad de Albert Einstein de 1905. Todas sus características llevaron al cubismo a ser considerado una expresión plástica más racional y analítica, que contrastaba con otros movimientos inspirados en la subjetividad o la emocionalidad. Muy bien. Listo. A ver, Abraham. Sí. Dice, la literatura, al igual que las demás expresiones artísticas, formó parte de diferentes movimientos vanguardistas que surgieron en medio de un contexto histórico, político, social y económico muy particular. Por una parte, se trató de una época de amplio desarrollo científico, tecnológico y económico para muchas naciones, que incluso conllevó a mejoras laborales y expansión económica. Sin embargo, luego devinieron tiempos críticos generados por la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la Gran Depresión Económica, la Segunda Guerra Mundial, entre otros. Los principales movimientos vanguardistas fueron el fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, ultraísmo, surrealismo y estudiantismo. Una de las características primordiales del vanguardismo es la libertad de expresión, la cual se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando un tema tabú y desordenando los parámetros creativos. En la poesía se rompen con la métrica y cobran protagonismo aspectos considerados irrelevantes como la tipografía. Emerge en contraposición al modernismo para romper con el perfeccionamiento de Rubén Darío y de las expresiones anteriores. Responde a un espíritu de renovación, una identidad original donde la poesía fue la expresión lírica y preferencial. Uno de los autores del vanguardismo latinoamericano más populares son César Abraham Vallejo Mendoza, Vicente Huidobro, Olivero Girondo, Oswald de Andrade y Mario Andrade, entre otros. Muy bien. Listo, Abraham. Sí, ¿Quién profe, sigue? gracias. Sí. Yo. A ver. Yo. ¿Quién dijo yo? Yo. A ver, Sánchez Eduardo. Las vanguardias literarias comprenden todos aquellos movimientos literarios que surgieron en Europa a principios del siglo XX y que representaron novedosas formas de concebir no solamente la literatura, sino el arte en general. Ya. Ya. Bueno, Yo, maestro. adelante. Surrealismo. La historia del surrealismo, el movimiento artístico surrealista, comenzó en la década de 1920 cuando artistas visuales como Salvador Dalí, Max Ernst, Man Ray, Joan Miró e Yves Tanguy adoptaron el automatismo, una técnica literaria que dependía completamente del subconsciente para la creatividad. Ok. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién sigue?
Yo, A ver, Jan Huerta. se denomina como literatura vanguardista al conjunto de obras literarias creadas en la década del siglo XX que rompieron con los esquemas anteriores y expusieron nuevas y diferentes tendencias literarias. La palabra vanguardia deriva del francés avant-garde. Avant significa delante y garde, guardia. La literatura, al igual que las demás expresiones artísticas, formó parte de los diferentes movimientos vanguardistas que surgieron en medio de un contexto histórico, político, social y económico muy particular. Por una parte, se trató de una época de amplio desarrollo científico, tecnológico y económico para muchas naciones que incluso conllevó a mejorar laborales y expansión económica. Sin embargo, luego vinieron tiempos críticos generados por la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la Gran Depresión Económica, la Segunda Guerra Mundial, entre otros. Los principales movimientos vanguardistas fueron el expresionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, ultraísmo, surrealismo y estridentismo. Ok, punto ahí. Muy bien. Siguiente. Todavía hay tiempo, lugar. Yo, profe. Gómez, Carlos. El, Inicia en 1916 en Zurich, Suiza. El dadaísmo es una de las vanguardias literarias más conocidas. Fue propulsada por los artistas que escaparon de la Primera Guerra Mundial. Este grupo de artistas se había desilusionado de la política, las normas sociales y las ideas culturales europeos de la época, señalándolos como los culpables de haber llevado a las naciones al combate entre sí. Asimismo, abogan por un estilo anarquista y antiburgués que rompieron con todas las ideas europeizadas con el fin de invertir las ideas convencionales y la lógica. Usaban la ironía, el humor y los temas e imágenes sin sentido. Listo, profe. Muy bien. ¿Otra u otro lector? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Nadie. Bueno. Yo, profe. A ver, Iván Bermúdez. Te escuchamos. El movimiento dadaísta y poético, porque de la literatura y la poesía. El dadaísmo se presenta como una ideología, como una forma de vida y como un rechazo absoluto hacia toda tradición o esquema anterior. Y luego, a ver, espérame. El surrealismo es un movimiento artístico literario de ¿Qué sucedió? por André Breton, que consistió en la expresión del subconsciente por medio de la literatura, la pintura, la escultura, la fotografía y el cine. Ya. Ya, Iván Bermúdez. Siguiente, que quiera promedio. Yo, profe. ¿Ya me puedo salir? Sí. Ya te puedes salir. ¿Quién dijo yo, Romina o Jessy? Yo. A ver, Jessy. El vanguardismo literario, como los movimientos vanguardistas, buscaban quebrar con la estructura impuesta, favoreciendo la literatura de expresión. En la poesía, por ejemplo, la métrica es relegada a segundo plano, mientras la tipografía cobraba importancia. Algunos movimientos de las vanguardias literarias son futurismo, dadaísmo, surrealismo, creacionismo y ultraísmo. ¿Quién sigue? Listo. Yo, profe. A ver. El cubismo es principalmente un movimiento pictórico que nace en Francia, pero que también deja su rastro en la literatura. Como características fundamentales, podemos señalar el gusto por lo intelectual, la búsqueda de imágenes visuales, la ausencia de una perspectiva central única,
y la existencia de varios puntos de vista que permiten presentar una visión más completa de la realidad. ¿Tienes música de fondo o qué? No. ¿Qué se oyen? ¿Pajarillos? Sí. Muy bien, Romina. ¿Alguien más? ¿No? Ustedes están de testigos que estoy yo a pregunta y pregunte que quién más. Hasta luego, profe. Muy bien. Bueno, si no hay lectores, niños, niñas, nos vemos. ¿Sale? Va, nadie me dice adiós. Bueno, ni modo.